Bueno, vamos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, por favor. Hebreos 9 y versículo 16, la Biblia dice: porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Y hoy vamos a hablar de un testamento, específicamente el Antiguo Testamento, o el Viejo Testamento, o el Primer Testamento, y nota que no está en efecto hasta que el testador muere. ¿Sí ve? Antes de eso puedes hablar de las cosas y prometerlos, pero no es eficaz hasta que el testador muere. Versículo 18. Así que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Y hay una importancia, sangre tiene importancia con los testamentos. Como vimos, los conciertos no, es una alianza, un pacto, algo así entre dos personas, o dos grupos, o una persona con grupos. Tienen nada que ver con sangre. Pero los testamentos sí. Y hay un testador. ¿Sí ve? Es un grupo o una persona que tiene que ofrecer su sangre. Pero bueno, 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos de cabrío con agua, y lana de grana y hisopo, asperjó a todo el pueblo, y juntamente al mismo libro, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y allende de esto, el tabernáculo también y todos los vasos del ministerio asperjó con la sangre. Y casi todas las cosas según la ley son purificados con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así que necesario fue que los dechados de las cosas celestiales fuesen purificados con esas cosas, pero las mismas cosas celestiales, es decir, no las cosas hechas por el diseño de las cosas celestiales, ¿sí ve? Todo lo que tenía que ver con Moisés era según un diseño. Pero las cosas celestiales propios, 23, con mejores sacrificios que estos. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca del Antiguo Testamento. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Y nota que este testamento requiere sangre, específicamente la sangre de animales. Ellos son como ese grupo, el testador de este testamento, ¿okay? Para remitir pecado y también consagrar todo que fue utilizado debajo de este testamento. Por eso Dios había mandado todo según el testamento. Entonces estamos viendo, hermanos, que ese concierto mosaico que vimos en el último mensaje de esta serie es algo separado del Antiguo Testamento. Es conectado, tiene conexión, uno trabaja con el otro, pero no son la misma cosa. Porque el concierto mosaico es entre Dios y el pueblo de Israel, pero el testador del Antiguo Testamento son esos animales. Y es por esa misma sangre que Dios podía dar los mandamientos y dar capacidad a esta gente servir a Dios, según su deseo de concertar con Dios. ¿Sí, ve? Otra vez, la sangre, y debo escribir esto, la sangre de animales, para remitir pecado y consagrar cosas para su uso santo. Entonces era muy importante. No era posible para Israel ser parte de ese concierto mosaico sin
el Antiguo Testamento. ¿Sí ves eso? Es como si fuera que esta sangre de los animales fue como el base, el fundamento para establecer y mantener todo que era dentro de ese concierto mosaico que ellos querían cumplir. Y nota que el apóstol Pablo en Hebreos, él está refiriendo a un evento específico. Vamos a leerlo como es. Vamos a Éxodo 24 para ver lo que pasó. Éxodo 24, nota que el concierto mosaico era en Éxodo 19. ¿Sí, ve? Y después Dios dio sus 10 mandamientos y cosas civiles. Y después de todo eso llegamos al Antiguo Testamento. ¿Sí ve una diferencia en tiempo, una diferencia ahí? Éxodo 24 y versículo 1 dice: Y a Moisés dijo: Sube a Jehová, tú y Aarón y Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, inclinaros desde lejos. Mas Moisés solo se llegará a Jehová, y ellos no se lleguen cerca, ni suba con él el pueblo. Y Moisés vino, y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron: todas las palabras que Jehová ha dicho, haremos. Entonces en Éxodo 19 ellos dijeron que querían cumplir los mandamientos de Dios. Él dice todos sus mandamientos civiles y sus 10 mandamientos que son la ley moral en 21 y 22 y 23. Y ahora Moisés dice todo otra vez al pueblo y pregunta si quieren estar debajo de esto. Y ellos dicen que sí. ¿Sí, ¿verdad? Que vamos a hacer las palabras de Dios. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose por la mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 títulos según las 12 tribus de Israel. Entonces el próximo día levantó en la mañana. Como si fuera que Moisés confirmó el concierto entre Jehová y el pueblo. Y ellos dijeron que sí. Comenzó escribiendo todo. Y después en la mañana, él comienza con esto. 5. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Jehová, becerros, como leímos en Hebreos 9. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y la otra mitad de la sangre esparció sobre el altar. Y nota que Moisés, él está ahí agrupando y colectando la sangre y poniendo la mitad de la sangre en tazones para aplicar a cosas que vamos a ver. Y el otro encima del altar que él había hecho. ¿Sí ve? Un altar al pie del monte. Y él está en el monte Sinaí. Y eso nos lleva a hablar acerca de las cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, porque vamos a ver que toda esa sangre de esos becerros va a consagrar todo que tiene que ver con ese concierto mosaico. ¿Sí, va? Y hay 3 cosas que vas a ver cuando lees Éxodo y Levítico, y si sigues leyendo Números, Deuteronomio dice todo otra vez. Vas a ver estas cosas, pero más importante, vas a ver la importancia de sangre. Y la primera cosa es estableciendo comunión con Dios, estableciendo ministerio de Israel. ¿Cómo así? Te muestro, versículo 7. Versículo 7. Y tomó el libro de la alianza, entonces él escribió todas las palabras de la alianza en ese libro que él estaba escribiendo. Y leyó a oídos del pueblo, los cuales dijeron: todas las cosas que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Otra vez confirmando. 8.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y como dios en Hebreos 9, ponía eso encima del libro, la sangre, y también encima de todo el pueblo. Y ahora ves a donde los católicos romanos sacan eso con el agua bendita, dicen ellos, y ponen eso encima de la gente para purificarlos. Era sangre número uno, no era agua. Y número dos, era para consagrar el pueblo para el Antiguo Testamento. Mira que esos animales ya habían muerto y su sangre es utilizado para eso. 9. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como la hechura de un ladrillo de zafiro, y como el sed del cielo sereno. Y después de esto pasando ya los ancianos y Moisés y Aarón y Nadab y Abiú, y ellos pueden ver a Dios, porque son consagrados, ya pueden acercar y ver un poco de Él. No todo de Él, van a ser destruidos. Ellos estaban debajo del firmamento, como dice, esa cosa de zafiro, pero podían verle. Es interesante cómo eso funciona. Sangre primero para ver a Dios. Y no solamente los ancianos, 16, versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la noche lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube, y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego quemante en la cubra del monte a ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, y ya esas 40 días y noches cuando Moisés recibe toda esta información. ¿Nota eso? Muchos piensan que él estaba ahí 40 días y 40 noches para recibir los 10 mandamientos y la ley civil. No, era para el resto, que tenía que ver con el ministerio. Y nota que también Israel podía ver la gloria de Jehová y era como un fuego que estaba quemando monte Sinaí. Y es por eso que el real monte Sinaí, que sigue existiendo por ahí, en el medio está quemado, completamente quemado negro encima, porque Dios estaba ahí. Eso no es el tipo que refieren mucho en los mapas, es otro lugar. Entonces, por esa sangre podían establecer una comunión con Dios y podía verle. Pero hay mucho más para hacer con esa sangre. Por eso, sí, Moisés ponía la mitad de la sangre de tazones, pero también había una mitad en ese altar que él había hecho. Y la segunda cosa es para preparar todo para adorar a Dios, las cosas del sacerdocio, las cosas del ministerio. Todo eso purificado con sangre. Porque sin la sangre es completamente inútil. ¿Estás viendo algo? Hay muchas religiones hoy en día que quieren hacer cosas con Dios sin la sangre. Es imposible. La sangre es lo que importa. Tiene que ser aplicado a su ser. Vamos a ver todo eso. Éxodo 25. Éxodo 25. Y versículo 2 dice: habla los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Eso es Jehová hablando con Moisés. De todo varón cuyo corazón adhiere de tu voluntad tomaréis mi ofrenda. Y él dice las cosas: oro, plata, piedras preciosas, cobre, carmesí, lino fino, etc. Todas las materiales para hacer el tabernáculo y también los vasos de ministerio, como viste en Hebreos 9. Todo eso fue por voluntad libre del pueblo. Ellos por voluntad libre entraron en el concierto y tenían que ofrecer sus materiales para hacer las cosas de Dios. La única cosa que ellos tenían nada que ver era el testamento, porque eso fue por los animales. La sangre de los animales lo consagra.
¿Sí ve? Es como si fuera que tienes que ofrecer cosas a Dios voluntariamente. Voluntad libre. Y claro, hay muchos que ignoran eso, pero eso es algo en la Biblia, lo siento. Y ¿sabes qué? Si quieres entrar al ministerio, tienes que hacerlo por su voluntad libre. Dios no esfuerza a nadie, es un caballero. ¿Sí va? Éxodo 25 y versículo 8. Después de obteniendo todas esas materiales por voluntad libre del pueblo, pues no solamente vieron a Dios, pero después de viendo a Dios querían dar cosas para el ministerio de Dios, para cumplirlo. Imagino que cuando ves a Dios quieres servirle, pero es algo de su voluntad. Éxodo 25 y versículo 8 ya, la Biblia dice. Y hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que te mostraré, a saber, la semejanza del tabernáculo, la semejanza de todos los vasos, así haréis. Entonces debo poner versículos 8 y 9 aquí, no cambio. Me equivoqué con eso, hermanos, lo siento. Sí. Debe ser así, yo creo. Esto es 10, 23, 31. Algo así. Parece que debo escribir eso otra vez. 2, 8 y 9. Materiales. Y como ves, hay un pilcro ahí. Una marca de párrafo en la Santa Biblia mostrando una separación. Y en versículo 10 dice: harán también un arca de madera de cedro. Versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de cedro. 31. Y te harás un candelero de oro puro. De martillo se hará el candelero, su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y aquí tienes el arca, la mesa de proposición y el candelero. Después de ofreciendo materiales, Dios lo usa para dar las cosas que son muy importantes. También con el arca tienes ese cubierto encima, eso está en versículo 17, entonces puedes incluir eso en su lista si quieres. Pero el arca es a donde ponían las 2 piedras que fueron escritos por el dedo de Dios y un recordatorio de ese maná o de ese man que estaba en un tazón que estaba guardado ahí. Y también una rama que básicamente se mostró vida y era de Aarón, confirmando quién era el sumo sacerdote. Eso es lo que estaba ahí. El punto es que el arca era donde estaba la gloria de Dios cuando estaba en el lugar santísimo, el tabernáculo, muy importante. La mesa de proposiciones donde ellos ponían 2 grupos de 6 panes sin levadura. 6 y 6. Como 2 columnas, si quieres mirarlo así. Depende cómo lo miras. Si es así, 2 columnas, 6 rolos. 6, 6. Y el candelero era la única cosa dentro del tabernáculo que dio luz a todo para ver lo que estaba ahí. ¿Sí ve? Dio luz específicamente a la mesa de proposición para enfocar la atención del sacerdote a eso. Y el arca no podían verlo, vamos a ver por qué pronto. Siguiendo. Éxodo 26. Todo esto fue santificado por sangre. Todo. Éxodo 26. Y versículo 1 dice: y el tabernáculo harás de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra de artífice. Versículo 18.
mismo capítulo. Y harás las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al astro. Y tenemos el tabernáculo propio en Éxodo 26. Las cortinas que fueron usadas para cubrir el tabernáculo encima y también hacer separaciones entre corte, entre lugar santo y lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo. El candelero y la mesa de proposición estaban en el lugar santo. ¿Sí, verdad? Y las tablas son las cosas que hacen como la calavera, si quieres decirlo así, del tabernáculo para que se pone en pie. Y tienes como una cerca para el corte y todo eso, las tablas. Todo santificado. Éxodo 27. Éxodo 27. Voy a dejar mi marcador aquí, debes hacer lo mismo, que sigo perdiendo esto. Éxodo 27 y versículo 1 dice: harás también un altar de madera de cedro de 5 codos de longura, etcétera, etcétera. Versículo 9. Asimismo harás el patio del tabernáculo al lado de mediodía al astro. El patio tendrá las cortinas de lino torcido de 100 codos de longura cada un lado. 20. Y tú mandarás a los hijos de Israel que te tomen aceite de olivas claro molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Las lámparas. Y aquí tienes el altar de cedro que usaron para todos sus sacrificios, que estaba afuera del tabernáculo en el patio. Y como dije, el patio tiene tablas para hacer la cerca. Y también la información acerca de ese aceite que usan con las lámparas para dar luz. ¿Nota eso? Tienes que tener un lugar para hacer los sacrificios y algo que asegura que la luz del candelero nunca se apaga. ¿Sí, va? Éxodo 28. Éxodo 28. Y sí, podemos hablar de todo esto. Cada esto es básicamente un mensaje solo, describiendo con detalle lo que significa y todo eso, pero voy a tener un resumen pronto. Éxodo 28 y versículo 4 dice: los vestidos que harán serán estos: el pectoral, el éfod, el manto y la túnica rizada, la mitra y el cinto, y hagan los santos vestidos de Aarón tu hermano y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. 40, versículo 40. Mas a los hijos de Aarón harás túnicas, hacerles también cintos y hacerlas chapeos para honra y hermosura. Y aquí tenemos la ropa para el sacerdocio, ropa especial para Aarón el sumo sacerdote y sus hijos y los otros sacerdotes. Y cuando sigues leyendo Éxodo y Levítico vas a ver que Dios los santificó con la sangre. ¿Sí, va? Ellos ponían la ropa y aplicaron la sangre ahí. Era encima de toda esa belleza, la sangre era visible. Si me acuerdo bien, al oído derecho y un punto de un dedo y punto de un pie. Algo así. Ropa para el sacerdocio. Y también Éxodo 29. Y aquí habla un poco acerca de los sacrificios para santificar. Éxodo 29 y versículo 21 dice: y tomarás la sangre que estará sobre el altar
y del aceite de la unción, y esparcirá sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre sus vestiduras con él, y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Y nota que es todo el agua, toda la sangre que estaba encima de ese altar que había hecho Moisés en el pie del monte. Está hablando de ese altar, porque no hay un altar de cedro en ese momento. ¿Sí, verdad? 44. Y santificaré el tabernáculo de testimonio del altar, y a Aarón y a sus hijos santificaré para que sean mis sacerdotes. Y aquí Dios dice que con esa sangre, cuando lee ese capítulo, lo usa para santificar no solamente el sacerdocio, pero también el tabernáculo propio y todas las cosas ahí. Entonces comienza con ese altar de pie en el monte de Sinaí, y Moisés santifica todo con la sangre de los animales para que pueda ser utilizado de Israel cuando están en sus viajes, en sus caminos con Dios. Incluyendo ese altar de cedro y más cosas que vamos a ver pronto. Si ve el orden. Éxodo 30, y versículo 1. Harás asimismo un altar de sahumerio de perfume, de madera de cedro lo harás. Entonces tenemos el altar de sahumerio de perfume. Y esto se va adentro del lugar santo. Tienes el candelero aquí, la mesa de proposición aquí, y acá ese altar enfrente de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Yo lo edifico aquí. ¿Sí ven? Tienes el lugar santo, el lugar santísimo, candelero, mesa de proposición, altar de sahumerio de perfumes, arca. Eso está cerrado. Y aquí se corta, es algo así. Y los sacerdotes interactúan con eso mucho. No solamente el altar, pero en versículo 18 dice: harás también una fuente de metal con su base de metal para lavar, y ponerla entre el tabernáculo de testimonio y el altar, y pondrás en ella agua. Y tenemos la fuente de metal para lavar, porque afuera del tabernáculo, esto es ese altar de cedro que es para los sacrificios. Esto es el fuente de metal, y aquí tienes el tabernáculo que tiene dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Era así. Eso era el tabernáculo. Oh, perdón. No, así. Era así. No es una coincidencia eso. Eso es otro estudio. Hay mucho para aprender acerca de todo esto si lo miras con detalle, pero queremos ver como una imagen grande con este mensaje. Entonces, la fuente de metal también para lavar. No solamente eso, versículo 25. Versículo 25. Y harás de ello el aceite de la santa unción, ungüento de ungüento, obra de perfumador, el cual será el aceite de la santa unción. Y también ese aceite fue hecho con esas cosas materiales. Versículo 44. Oh, yo escribí el versículo incorrecto. 34. Estoy equivocando mucho. Versículo 34. Dice: dijo más Jehová a Moisés: tómate especias aromáticas, es a saber, estacte,
y uña, y gálbano aromático, y incienso limpio en igual peso, y harás de ello una convección aromática de obra de perfumador mezclada, pura y santa. Entonces tienes ahí el incienso, la confección, también hecho las cosas que fueron ofrecidas voluntariamente del pueblo de Israel. Todo esto preparado para adorar a Dios según sus palabras. No como usted quiere, sino como Él dice. ¿Sí ves? Y la última cosa que muchos ignoran, y no sé por qué, porque puede ser que es lo más importante que todo esto. Porque sí, la sangre de esos animales eran utilizadas para establecer comunión con Dios, pero también Dios utilizaba eso para preparar todo para la adoración del Señor. Incluyendo Éxodo 31 y versículo 2, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Y también en versículo 6, y aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Aquisamec, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y también versículo 18, y dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Es decir, que Dios dio las personas para edificar y también organizar todo esto. Bezaleel era básicamente el ingeniero del grupo que había hecho las invenciones, si lees ahí en Éxodo 31, para que podían cumplir y hacer todas estas cosas. Y Oholiab y los otros sabios de corazón, Dios utilizó a ellos para edificar las cosas propias, usando las invenciones de Bezaleel, porque él recibió el espíritu de sabiduría para hacer esas cosas como ingeniero. Tienes ingeniero, tienes personas haciendo las cosas, los que fabrican. Y también Moisés, que es como una persona que es el supervisor, si quiere decirlo así, que recibió todos los mandamientos y está dándolos a todos. Que sin Moisés, ¿cómo van a saber lo que tienen que hacer? Dios dio todo esto. ¿Sí, ve? Preparando todo. Interesantemente, y eso es algo para notar, Bezaleel sí, él fue purificado con sangre, y también Oholiab y el resto de los hombres de sabio corazón, pero Moisés es la excepción. Nota que fue Moisés que estaba ahí santificando el pueblo antes de que él subió al monte Sinaí. Y él estaba con Dios 40 días y 40 noches. No fue santificado para nada. Y cuando lees Levítico y el resto, vas a ver que es él que santifica a Aarón y todos ellos, aplicando la sangre para que puedan comenzar con su sacerdocio ministerio. ¿Por qué Moisés es la excepción? ¿Él no necesita sangre? Buena pregunta. ¿Sí ven? Algo para estudiar y pensar. Sabemos que él representa a Dios y Dios no necesita eso. Él es santo. Pero nota la importancia de sangre para preparar las cosas para el ministerio de Israel. Y no solamente eso, siguieron aplicando sangre a animales para mantener comunión con Dios. Y eso es el propósito de ese mismo sacerdocio. Porque Israel no va a ser perfecto y sin mancha y sin contaminación. Van a pecar, entonces tienen que hacer algo para restablecer su comunión con Dios. Y por eso el Antiguo Testamento no era solamente en Éxodo 24, sino siguió durante todo el Antiguo Testamento hasta que Jesús había cumplido su obra. ¿Sí, ven? Era importante. Entonces todo en Levítico que ves ahí son las maneras de mantener la comunión, porque vas a perderlo por pecando, pero puedes básicamente hacer estos sacrificios con un corazón humilde que está arrepintiendo, obviamente, y Dios lo ve, lo acepta, para restablecer comunión con usted, si era parte de Israel.
Y no vamos a leer esto, hermanos, pero en Levítico 1 puedes ver lo que es el holocausto y leer de todo eso. Es un sacrificio específico que es constante. Tiene que estar ahí quemando todo el día, 24 horas en el día, 7 días cada semana. Y era de animales, sacrificando animales. Y el presente, que es otro tipo de sacrificio que podían hacer, pero era de harina, aceite, cosas así, para hacer panes, cosas horneadas. Y Israel, el pueblo, ellos ofrecieron eso a los sacerdotes. Y después de eso hay 3 sacrificios específicos que utilizan una combinación del holocausto y el presente y extra otras cosas para significar esos sacrificios específicos. Y uno es el sacrificio de paces, porque querían dar algo voluntariamente a Dios. Porque querían dar gracia a Dios. ¿Sí, ve? O la expiación del pecado. Y eso tiene que ver más con pecados de ignorancia, por hielo, dice la Biblia, como no sabían, dieron cuenta después. ¿Sí, verdad? Y expiación de culpa, que eran esos tipos de pecados que a veces sí sabían y querían arrepentirse. O tenía que ver con tratos que hicieron que no podían cumplir, cosas así. Como creo que Jefté debería hacer esto, pero no sabía, entonces por eso mató a su hija, porque no dio cuenta que sí, él había jurado algo a Dios, pero podía hacer esto para arrepentirse de eso, porque era un juramento incorrecto para hacer, ¿cierto? Él no sabía. En el tiempo de jueces ellos olvidaron mucho de la ley, desafortunadamente. Entonces podemos ver que el Antiguo Testamento es vital. Sin la sangre, nada es posible. Nada. Vamos a Hebreos 10. Hebreos 10. Pero no fue como ellos podían hacer esto una vez y ya, y no tenían que seguir ofreciendo sangre de animales, ¿sí ve? Porque sí, esto fue una vez para establecer comunión y preparar todo, pero el mantenimiento era algo que repitieron durante toda su historia. Hebreos 10. Vamos a ver la razón de eso. Hebreos 10 y versículo 1 dice: como había dicho Jehová, cuando veo la sangre en el poste de sus puertas, te pasará. Dios está diciendo eso desde Éxodo 12, pero ya es parte de su ministerio a Dios aquí. Hebreos 10 y versículo 1 dice: porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, es decir, la sustancia, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada un año, hacer perfectos a los que se allegan. Y eso era el problema. La sangre de animales no puede perfeccionar. Y cada año tenían que repetir esas cosas. Había un día de expiación especial cada año. El pueblo de Israel tenía que ofrecer algo especial, que tenía un requerimiento que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con esa sangre y hacer todo perfecto para ponerlo encima de ese cubierto del arca y salir rápido. Porque si había hecho algo mal, moriría de una, porque estaba enfrente de la gloria de Dios que estaba ahí. Pero con todo eso, no perfeccionó. Es solamente para un año, para remitir pecado un año. Mantener consagración un año. ¿Sí va? 2. De otra manera habrían cesado de ser ofrecidos, porque los que dan culto purificados una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace el mismo recordamiento de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos de cabrío quite los pecados. Y nota que toda
estos sacrificios de animales no podía aliviar la conciencia de alguien. Si ve, esa culpa siguió ahí. Estaban preocupados el próximo año. No podía quitar pecado, solamente podía remitirlo, cubrirlo para establecer comunión, pero no necesariamente relación familiar entre la persona y Dios. ¿Sí ve? Porque la sangre de animales no puede quitar pecado, requiere sangre de alguien que sea al menos el mismo nivel que usted, tiene que ser un humano. Eso es lo que es requerido. ¿Sí ve? Entonces el Antiguo Testamento apuntó a la sustancia que es el Nuevo Testamento. ¿Tiene sentido? Porque lo que murió ahí no era un grupo de cosas como animales, era una persona. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo. Y cuando miras esto, das cuenta que es por la sangre preciosa de Cristo que podemos entrar en comunión y relación con Dios. Establecerlo desde el principio. Y das cuenta que por la sangre de Cristo he preparado todo para su ministerio cristiano. Todo eso fue por Él. Y esa misma sangre te mantiene. No tienes que hacer más sacrificios porque puedes regresar a Cristo, arrepentir hacia Él y confesar su pecado. Y cuando lo hace, Él te limpia de toda injusticia. 1 de Juan 1. ¿Sí ven? Entonces, mirando todo esto, establece comunión con Dios. No puedes renacer si no confías en Jesucristo, que es Dios manifestado en la carne, y la realidad que Él murió por sus pecados, ofreciendo esa sangre preciosa para expiar sus pecados. Y que realmente fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando que puede darte vida y vida con gran abundancia. Tienes que confiar en Él y su obra. Y por eso confías en su sangre, que Él lo ofreció voluntariamente. Y puedes leer más de eso en Hebreos 10. Él establece comunión y relación personal entre Dios y un individuo. Entonces, cada religión que existe que trate de decir que ellos pueden tener comunión y relación con Dios en estos días sin la sangre de Cristo son mentirosos. Ni siquiera comenzaron bien. Es imposible. ¿Sí, verdad? Pero los judíos tienen el Antiguo Testamento. Ellos ni siquiera tienen un templo, se no sabía. No pueden hacer nada de esto. Y eso no es un accidente, hermanos. Eso fue el resultado de rechazando el Mesías tantos años antes. Para preparar todo para su adoración a Dios, porque si no sabía cristiano, eres un sacerdote de Dios. Entonces, Dios preparó todas las materiales para hacer su tabernáculo, utilizarte como el templo del Espíritu Santo, usarte como un vaso que tiene los tesoros de Dios escondidos ahí, como dice en las epístolas de Pablo. ¿Sí ves eso? Dios había hecho la circuncisión espiritual para meter su Espíritu Santo adentro de ti, como vimos en el estudio de bautismos. El bautismo por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y todo eso. Dios lo preparó. Y es por su sangre que eso es posible. La palabra es un instrumento y la sangre hace que puede cortar y ser legal cuando lo hace. El arca representa a Cristo. La mesa de proposición representa la Biblia. El candelero representa el Espíritu Santo. Y sabes que si tienes a Cristo, Él mora en su corazón. El lugar santísimo es el lugar más profundo en el tabernáculo, su corazón. Y sabes que si renaciste de ese arca, Cristo mismo Él va a quedar ahí. Porque Él es la gloria de Dios y la gloria estaba encima del arca. Y adentro del arca son los 10 mandamientos y todo eso. Cristo, Él había hecho todo. Él guardó la ley perfectamente. Y Él ofrece misericordia por su cubierto, ¿sí ve? Sentado ahí. Y Él vive en su corazón. Pero si quieres crecer en la fe cristiana y ser un sacerdote que es bueno, tienes que buscar a Dios
buscar el Espíritu Santo para que Él pueda darte luz para entender la Biblia. Ese pan sin levadura, pero muchos creen que este pan tiene tanta levadura. Mentira, no tiene levadura, es puro. Toda la de Dios es limpia y pura, dice la Biblia, y el Espíritu Santo puede confirmarlo. Porque Él es el autor de esta Biblia, que es sin mancha y sin contaminación. Sin Él no puedes entender la Biblia. No me importa si memorizase todo, no importa. El diablo memorizó la Biblia, no sabe nada. No puede entenderlo sin Dios. Y el tabernáculo propio, con las cortinas y las tablas, todo eso tiene significado para el cristiano. En ese caso hay separación, si querías saber, con las cortinas entre su corazón y sus riñones y mente. El sacerdote, creo yo, representa su propio espíritu sirviendo a Dios. Y las tablas que son utilizadas para el tabernáculo propio son como la parte afuera de su cuerpo, ¿sí ven? Pero es que el tabernáculo también es tipología del universo y también las tres partes de un hombre, cuerpo, alma y espíritu. Hay mucho ahí para aprender, hermanos. Mucho. Y el altar de cedro, y el patio, y el aceite para las lámparas, ¿sabes qué? El aceite representa el Espíritu Santo que da luz. Y tienes que ser lleno de Él. Una cosa buena para nosotros hoy en día es que nunca vamos a llegar a un punto en que no hay aceite. Eso pasó con Israel históricamente. Y el festivo de dedicación habla de eso. Porque Dios había hecho un milagro para que Israel no perdió su luz hasta que podían hacer aceite especial para aplicarlo al candelero. Gloria a Dios. Pero eso pasó con un sumo sacerdote, creo que se llama Eli, que enseñó a Samuel, tristemente. Altar de cedro, siempre quema. La primera cosa que ves cuando entras al tabernáculo y tienes que reconocer que mereces el infierno, que siempre está quemando por su pecado, es ahí donde das los sacrificios para su pecado y mantener su comunión. ¿Sí ve? En el patio es el espacio donde estás ahí recibiendo su convicción, porque siempre hay una distancia entre ti antes de que entres a la puerta del tabernáculo hasta ese altar de holocausto, ese altar de cedro. Y tienes que ver la verdad y reconocerlo y aceptar que sí, el juicio de Dios es verdadero acerca de ti y por eso pides a Dios que Él tiene misericordia a ti. Pero cuando eres salvo, ya puedes caminar alrededor, todo eso está bien. Es parte de la realidad, sí, del infierno, pero no vas a ir ahí. Quieres ayudar a otros, no ir ahí. Y en parte eso requiere predicándolo para que ellos puedan verlo. ¿Sí, verdad? Todo esto por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios con C mayúscula, que quita el pecado del mundo. Él no solamente remite y consagra, Él también redime el pecado. Gloria a Dios. Y la ropa para el sacerdocio, Dios te dio ropa de justicia, que es sin mancha y todo eso, de lino fino. Revelación 19. Y el sacrificio para santificar el sacerdocio y el tabernáculo, eso es Jesús. Y sabes que puede ser que tiene un ministerio especial para ti, tanto como Aarón era los sumos sacerdotes y todo eso. Si Jesús te había escogido para hacer algo como ser un pastor o diácono, cosas así, Él va a santificarte en otra manera y hacer eso claro, cuando buscas y llegas más a Él. ¿Sí ve? O necesitas un extra toque, como decir algo así. Y altar de sahumerio que representa
las oraciones de los santos, Revelación 8, o ese fuente de metal que está lleno de agua, y los sacerdotes, ellos limpiaron después de hacer sus sacrificios, antes de entrar el lugar santo, tenía que limpiarse con el agua, y ese agua es la palabra de Dios también, que limpia, porque cuando caminas en este mundo, ensucia sus pies, entonces, y otras cosas, tienes que lavarse para tener manos limpias antes de que trabajas con las cosas de Dios, lavar su mente. Los cristianos son lavados de cerebro. Claro que sí, gloria a Dios. Si usted está ahí, no lavado en su cerebro, sino sigues ensuciándote en su cerebro. Es lo que pasa con usted. Tienes que lavarse. Sigue ensuciándote con más basura y mentira de este mundo. Lávate con la palabra. Aceite de la santa unción usado para santificar a Aarón. Y Dios va a santificarte más con su espíritu. Confirmando eso con la palabra y con otros hermanos, si Dios te dio un papel especial para el ministerio, para hacer uno de esos oficios. Y el incienso que es para las oraciones. ¿Sí, ve? Tienes las cosas para orar, ¿sabes cómo orar? Eso está aquí. Y cuando lo haces bien, Dios te huele y hueles rico para Él. El mundo huele como algo podrido por ahí. Ellos son realmente los zombies que caminan en los ojos de Dios. Pero ellos miran a nosotros como son las cosas raras. Para Dios ellos son raros. Y las personas propias. ¿Sí ve? Y cristiano, cuando entras al cristianismo, vas a ver que hay personas en su comunidad que Dios quiere utilizar para ayudarte a crecer en la fe. Y hay un ingeniero, gente normal. Vas a encontrar sus pastores y diáconos en la iglesia local. Pero más que todo, la persona que representa a Moisés es la persona con P mayúscula, es Dios mismo. Él va a confirmar todo. Y nota como Moisés, Dios no necesita ser lavado. Es por su sangre que usted podía ser lavado, ¿sí ve? Moisés representa la divinidad en muchas maneras. En este caso representa el Espíritu Santo haciendo todo esto. Pero también, y digo eso porque Aarón representa a Cristo cuando lo estudia. Porque Cristo, él tenía que dar su sangre para que él pudiese ser santificado para ser sumo sacerdote hoy en día para nosotros. Eso es un estudio largo, pero una bendición. ¿Sí, verdad? Pero hay veces que Moisés representa a Dios el Padre y también a Jesús. Depende de dónde estás leyendo y lo que está pasando en el contexto. Y cada sacrificio en Levítico y también otros en Números tiene conexión en la obra de Cristo, en lo que Él había hecho para ti. ¿Sí? Porque Él te sacó del infierno y te dio su palabra para comer. Él te dio las palabras es como carne y verduras y leche y miel y aguas, todo lo que necesitas, todas las cosas buenas que necesitas para crecer en la fe. Y Dios quiere que das sacrificios de paz y de alabanza a Él, y eres capaz de hacerlo por Cristo. Y Él expió los pecados que conoces y los pecados que no conoces. Todo. Porque sabes que cuando arrepentí por lo que soy un pecador, yo no podía dar una lista de todos mis pecados. Había muchos que ni siquiera di cuenta que había hecho. Pero de corazón di cuenta que tengo culpa por mi pecado, es mi culpa. Entonces dije tanto como Pedro, Dios, aléjate de mí, soy pecador, no merezco a ti. Pero voy a confiar en ti y su obra porque sé que yo no puedo hacer nada. No puedo ignorar mis malas obras cuando enfoco mis buenas. Usted no es así y yo no debo pensar en mí en esa manera. Debo buscar a ti en oración, arrepintiendo por lo que soy y poniendo fe en su Hijo porque Él nunca pecó, pero dio su vida para mí. Dio su sangre para mí y quiero ofrecerme todo de Él para darme vida eterna. ¿Sí, verdad? Y si pecas cristiano, puedes buscar a su abogado, el Señor Jesucristo, y Él va a limpiar toda esa injusticia también. No tienes que hacer esas cosas. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Y al final das cuenta aquí que el Nuevo Concierto y el Nuevo Testamento no son lo mismo.
Nuevo concierto es entre Dios y otra persona y otro grupo. Nuevo Testamento es algo que solamente Jesús había hecho. No podemos hacer nada, ¿sí ve? No puedes hacer nada para su salud. Oh, estoy poniendo fe en eso, está haciendo algo. No, usted no hizo la obra, solamente confiaste en alguien. Eso tiene nada que ver con haciendo obras. Cuando confías en alguien para hacer algo para ti, das cuenta que usted no puede hacerlo. Es en la definición. Es increíble. Personas hoy en día no entienden. ¿Sí, ve? Pero el Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento, es el fundamento para que, mejor dicho, debo decir esto, el Antiguo Testamento es el fundamento para que Israel pudiera cumplir el concierto mosaico, y desafortunadamente no lo hicieron. Pero con el Nuevo Testamento van a ser capaces de cumplir el nuevo concierto, y Dios lo garantiza, porque fue hecho por la sangre de su Hijo. ¿Sí, verdad? Y va a darles un nuevo corazón y nuevo espíritu, el renacimiento. Y eso hace que todo es diferente. Eso cambia eternidad y no solamente comunión aquí en la tierra, en la vida temporal. ¿Sí, verdad? Entonces el Antiguo Testamento es increíblemente importante para lo menos saber algunas cosas, las cosas principales aquí. No tiene que saber todo esto. Pero es una bendición para estudiar. Una bendición grande. ¿Sí, va? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos todo esto acerca del Antiguo Testamento. Y ayúdanos a reconocer, Señor, que la ley es una sombra de la sustancia e imagen que es su Hijo, Señor. Y por eso, leyendo todas esas cosas, puede mostrarnos partes y aspectos de todo lo que Jesús había hecho para nosotros en Calvario. Y damos gracias por él, Señor, y también la santa vida que tiene el Antiguo Testamento, para que podamos aprender todas esas cosas. Y especialmente por la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.